Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a la emisión de un nuevo programa, Palabra y Vida. Lo realizamos el viernes después de la Epifanía. Este viernes es 9 de enero. Estamos a punto de terminar el tiempo litúrgico de la Navidad, con la fiesta del bautismo del Señor. Por ser 9 de enero, la Iglesia española celebra la memoria de uno de sus santos relevantes, un santo que es verdaderamente gloria de la Iglesia española. Estoy hablando de San Eulogio de Córdoba, que toma su nombre de la ciudad que lo vio nacer para este mundo y también nacer para el cielo, mártir. Nació en un año que nosotros no conocemos exactamente, pero que tuvo que ser a principios del siglo IX, bajo la dominación árabe, en el seno de esa iglesia mártir extraordinaria que fue la iglesia mozárabe. Una iglesia en que los cristianos, para poder practicar la fe con muchas limitaciones, acudir a la iglesia, eso sí, no predicar ni tratar de convertir a un musulmán, tenían que pagar un impuesto que los rebajaba de categoría, que los hacía ciudadanos, no ya digo de segunda categoría, sino de tercera categoría. Pues como digo, a principios del siglo, algunos apuntan al mismo año 800, o entre 800 y 805, él nació en el seno de una familia cristiana católica que, a pesar de la persecución, se había mantenido fervorosa. Muchísimos cristianos habían apostatado de su fe buscando una vida más fácil y por temor a esa persecución, que en muchos casos fue una persecución sangrienta. Fue alumno de uno de los grandes maestros de la iglesia mozárabe, el famoso Esperaindeo, que traducido del latín sería espera en Dios, y que lo formó en filosofía y en otras ciencias. Y uno de sus compañeros de estudios con Esperaindeo fue Pablo Álvaro, gran amigo toda su vida, desde la infancia, la juventud y la vida adulta. Pablo Álvaro fue finalmente su biógrafo y el que transmite una serie de datos fidedignos sobre la vida de este santo. Lo describió diciendo que era muy piadoso y mortificado, que sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre, y era tan humilde que muy rara vez discutía, y siempre escuchaba con atención y respeto las opiniones de los demás, eso sí, siempre que no fueran en contra de la ley de Dios o de la moral. El trato de Eulogio era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos, y tenía gran aprecio de la vida monástica y le gustaba tener trato con monjes. Se ordenó sacerdote y continuó una vida de estudios, de difusión del cristianismo y de animar y levantar la moral de los cristianos, que se sentían a veces pues profundamente desanimados y con muy poca autoestima. Fue un gran estudioso y autor. Consiguió las obras de San Agustín, que en aquella época, recuerden, mucho antes de la imprenta, eran dificilísimas de conseguir, y más en ese contexto musulmán.
Y no sólo las obras de Agustín, sino de otros padres de la Iglesia y de otros filósofos de la antigüedad. Y no solamente se dedicaba al estudio, sino también a enseñar y a transmitir su doctrina, ya sea a sacerdotes como a jóvenes, a cualquier persona que quisiera estudiar. En el año 850 se desató una persecución contra los cristianos en Córdoba. Fue la causa la muerte, el asesinato de un sacerdote y luego de un comerciante. Un grupo de creyentes más fervorosos fueron a protestar a las autoridades musulmanas, pero esa protesta tuvo que terminar desembocando en una confesión de su fe, e inmediatamente los mandaron matar a todos ellos, jóvenes, viejos, todos murieron. Entonces, desatada ya abiertamente la persecución, Eulogio se puso a escribir un memorial de los mártires, recogiendo, narrando, elogiando el martirio de los que habían muerto para proclamar su fe. A dos jóvenes que llevaron a la cárcel con amenazas de muerte, él supo visitarles en la cárcel y animarlas a perseverar en la confesión de la fe. Y les escribió para ellas, escrito el documento martirial. Les dijo que no tuvieran miedo, que llegado el momento el Espíritu Santo las llenaría de valor y de coraje para afrontar incluso la muerte. Ellas dos dijeron que cuando murieran rezarían por él desde el cielo, y así fue, ellas murieron mártires. Eulogio sufrió también cárcel, pero en la cárcel la aprovechó para estudiar, para rezar, meditar. No lo mataron, su fama ya era muy notable y trascendía las fronteras de Córdoba. Eso sí, tuvo que pasar años huyendo de un lado para otro, fortaleciendo a distintos cristianos en las comunidades. Y en el año 858, al morir el arzobispo de Toledo, el clero de aquella ciudad eligió a Eulogio, cuya fama llegaba hasta allí, para ser nuevo arzobispo. Pero las autoridades musulmanes de Córdoba no le permitieron marchar a Toledo para tomar posesión de su sede. Su muerte llegó con ocasión de que una muchacha, hija de musulmanes, llamada Lucrecia, quiso vivir como católica, convertirse, y se refugió en una casa de cristianos, ayudada por Eulogio. Pero una vez descubierto, se mandó a la cárcel a esta chica y también a Eulogio. Y ellos, pues, perseveraron en la confesión de la fe, y ante el juez él dijo: yo proclamo aquí solemnemente que hasta el último momento de mi vida quiero ser amador y adorador de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los soldados que le custodiaba le abofeteó una mejilla, y entonces él literalmente puso la otra, que fue también abofeteada, y luego lo llevaron a ser decapitado. Poco después de darle muerte, también martirizaron a aquella muchacha que se llamaba Lucrecia y que la Iglesia hoy venera también como Santa Lucrecia. Me he extendido un poco en la narración de la vida de este gran santo, español y mártir, en época muy difícil que le tocó vivir. Vamos ahora a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día. Es de San Marcos, como el de ayer, del capítulo 6, los versículos 45 al 52. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hasta la otra orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos,
viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Vamos pues en este día en que nos encontramos fortalecidos con este ejemplo del santo mártir. Vamos nosotros a fijarnos en algunos aspectos de la palabra de Dios que puedan suscitar, avivar, encender en nosotros la fe, la esperanza y el amor a Dios y a nuestro prójimo. El episodio que hemos escuchado se sitúa inmediatamente después del que escuchábamos ayer, la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús se ha visto rodeado de una multitud que lo aclama, que le da gracias, han comido gratis. Pero el Señor se retira para rezar a solas al monte. Él toma distancia física, y yo me atrevería a decir también que distancia psicológica, porque el Señor era verdadero Dios, pero también verdadero y perfecto hombre. Y él necesitaba apartarse de esa multitud que quizás lo aclamaba, lo aplaudía, le obedecía, le esperaba todo de él. Él necesita retirarse a solas, tomar distancia de los acontecimientos, centrarse en su corazón, en su espíritu, centrarse en Dios su Padre, quien le había enviado, de quien era verdadero misionero, es decir, enviado para realizar una misión, la misión verdadera, la única, la de redimir a los hombres. ¿Qué ocurre? Que nosotros no sabemos con mucha frecuencia tomar distancia de los acontecimientos. Yo no juzgo a nadie, yo hablo también por mi propia experiencia. Qué difícil es si no sabemos de vez en cuando cortar un momento del día, o un momento de la semana, un momento del mes, del año, tomar distancia respecto a todo aquello que constituye nuestra preocupación cotidiana. Aunque nuestra preocupación cotidiana, en el caso de un sacerdote, sea una preocupación santa por la salvación de los hombres, por obras de apostolado, también, hermanos, de eso también hay que saber tomar distancia. Y no digamos las personas que en la vida laical se esfuerzan cada día por cuidar de su familia, por ganar dinero para mantener a sus hijos, para... Cierto que es algo santo en lo que ellos tienen que santificarse. Si Dios los ha llamado al matrimonio, a la paternidad, a la construcción de la ciudad terrena, pero también ellos tienen peligro y más peligro cuando la principal ocupación es esforzarse para ganar dinero. Por supuesto, con un buen fin, legítimo, sí, pero cuando la principal ocupación es esforzarse y trabajar y ganar dinero. Hay que saber tomar distancia. Y como digo, con una frecuencia bien marcada, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada día, saber cortar para escuchar la palabra de Dios, para quedarse en el silencio del templo, participar en la Santa Misa, orar a solas, cerrando la puerta de nuestra propia habitación. No es preciso ir al templo para orar. Jesús nos lo dice en el Evangelio también, en otro lugar del Evangelio de San Mateo. Cuando quieras
orar, entra en tu aposento, en tu habitación y cierra la puerta. La cierra puerta es algo importante, lo que no siempre caemos en la cuenta. Sí, en el Evangelio de San Mateo Jesús dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Establece una separación, una distancia entre tú y el mundo, entre tú y todo lo demás, para estar a solas con Dios solo. Jesús sube al monte a orar. Es preciso, a su santísima y perfecta humanidad también le es preciso esto. Y no solamente ese retirarse que con frecuencia en la vida del Señor tenía que ser por la noche, porque las gentes no le dejaban tiempo ni para comer, lo afirman también los evangelios. Tenía que ser por la noche. El Señor busca otros momentos de separación. En ocasiones a los apóstoles los lleva a otro lugar, sube, pasa a la otra orilla del lago, se adentra en esa región más al norte de Cesarea de Filipo, hacia las fuentes del río Jordán, para estar con ellos tranquilos, para enseñarles tranquilamente, para descansar con ellos, para orar con ellos. Son los apóstoles los que, contemplando a Jesús orar en la cercanía de ellos, pero absolutamente absorto y entregado, sumergido en la oración, sienten deseos de imitarle y le piden que les enseñe a orar. Ese cortar con la vida ordinaria, diariamente, semanalmente, mensualmente, quizás con unas horas de retiro al menos, o con unos ejercicios espirituales al año, es algo absolutamente necesario, no sólo para ser cristianos, sino también incluso para ser humanos. Hay otra segunda consideración al hilo de la palabra de Dios. Hace unos días yo les subrayaba la importancia del camino cristiano, cómo se presentaba a veces el cristianismo como un camino. Pero hoy nos parece bastante claro que este camino, que es camino de seguimiento de Cristo, en compañía de Cristo, tiene que saber aceptar en ocasiones esa alejanía, esa falta de presencia sensible de Cristo. El Señor manda a sus apóstoles, pero no les acompaña. Lo había hecho en otras ocasiones, los había enviado en misión de 2 en 2, primero a los 12, después a un grupo más grande de discípulos, los 72. Ellos no se habían sentido desamparados, porque habían experimentado cómo la fuerza y el poder y la gracia del Señor los acompañaban, y en su nombre realizaban milagros, y se les sometían los espíritus malvados, y curaban a los enfermos. Eso era agradable. Pero el Señor también permite experiencias como la narrada en el Evangelio de hoy. Los envía solos después de ese momento de gloria que fue la multiplicación de los panes y de los peces. Él se retira en el monte a orar y además en esta orilla, pero envía a los apóstoles solos a la otra orilla y además siendo ya al anochecer, de forma que la travesía tendría que realizarse en parte o en su mayor parte en la oscuridad. Qué mal lo pasaron aquellos hombres, cuando realmente el viento era contrario, y se sentían fatigados y atemorizados. Pero ¿por qué lo hizo el Señor? No se trataba de hacerles pasar un mal rato, porque sí, Él quería enseñarles, pero no solamente quería enseñar al grupo de los 12, nos quería enseñar a nosotros, que hoy escuchamos la palabra de Dios en la liturgia y se actualiza para nosotros, y nos salva hoy también a nosotros. Porque nuestra vida,
y nuestra vida cristiana, con muchísima frecuencia, tendrá que ser una travesía, y una travesía en la que ni siquiera podemos sentir la seguridad de la tierra firme bajo nuestros pies. Una travesía en la que todo depende de una frágil o aparentemente frágil barquichuela que nos sustenta, donde todo se mueve debajo de nosotros y amenaza con tragarnos. Cuando la oscuridad es grande y el viento, como afirma San Marcos, el viento contrario, soplan vientos contrarios, no hay luz que ver, parece que estamos absolutamente desamparados, olvidados, dejados de la mano de Dios. Esa es la experiencia. Y ahí viene el desánimo, ahí viene el temor, el miedo, la angustia, el no saber. Ciertamente de todo esto se aprovecha el enemigo, se aprovecha el maligno, pero el Señor no quiere que sus apóstoles perezcan. Él irá en el momento que lo considere oportuno a darles un consuelo bien extraño, porque al principio ellos gritan más fuerte, es el mismo Jesús el que les da miedo, visto en ese escenario, en ese terrible decorado nocturno y marino, hasta que el Señor les habla, hasta que el Señor entra en la barca con ellos, y entonces todo es luz, entonces la barca toca el lugar a donde se dirigen, entonces amaina el viento. Ánimo, les dice Jesús, soy yo, no tengáis miedo. ¿Por qué no permitimos que hoy resuene esta palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestras almas? Ánimo, soy yo. Ante todas las dificultades, ante todas las persecuciones, ante la humana previsión del futuro, que también es oscuro y negro. Ánimo, no temáis, soy yo. Es el Señor quien está detrás de todo eso. Algunos se asombran del milagro, Jesús caminando sobre las aguas, contradiciendo las leyes de la naturaleza, de la física, y no les asombra más a ustedes, a mí particularmente sí, no les asombra más el hecho de que, dice el Evangelio, de que Jesús los vio fatigados de remar, y él estaba en el monte. No, ellos son como la niña de sus ojos, él vela siempre por ellos, los ve, ni duerme ni se desentienden, los vio, y entonces fue hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Cómo los vio? Porque la mirada del Señor no es como la mirada de los demás hombres. Vamos a darle gracias, vamos a pedir que fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestra esperanza, y que las tinieblas del mundo actual no ensombrezcan nuestro corazón. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.